vamos a hablar hoy acerca de nuestro Dios como Padre. Yo quisiera pedirle al Señor ayuda, oremos juntos, porque todos queremos conocer a nuestro Dios como Padre, porque al conocerle como Padre también podremos entender cómo ser realmente buenos hijos y también qué podemos esperar de Él como Padre. Padre, te pedimos en esta mañana que tú te reveles a nosotros, por lo menos algunos aspectos importantes para nuestras vidas, Señor, quizás algunos aspectos que nosotros no hemos considerado, pero que a ti te interesa que nosotros entendamos de ti como Padre. Te pedimos tu ayuda, pedimos la inspiración de tu Espíritu Santo para entenderte como Padre y mucho también, Señor, para establecer una relación de hijos y padres. Amén. La verdad, mis hermanos, hay muchas personas que le llaman Padre a Dios, ¿no? Proclaman ser sus hijos. Bueno, creo que una aclaración primaria muy importante es entender la diferencia entre ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios, ¿no? Una creación, una criatura de Dios, bueno, somos todo lo creado y todas las personas, todos los seres humanos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Pero según la Biblia, al menos estamos hablando de términos bíblicos, ¿verdad? Hay otro tipo de ideas que pueden venir no de la Biblia, pero yo soy un predicador de la Biblia. Yo creo que ahí está la verdad y que fuera de la Biblia, todo lo que está en contra de la Biblia no es la verdad. Entonces la Biblia, según la Biblia, un hijo de Dios, según la Biblia, tiene como requisito principal el haber sido salvado, ¿verdad? Cuando uno es salvado por Dios, uno ha recibido a Dios en su corazón, ha decidido caminar en sus caminos y le ha creído básicamente, ¿no? Una vez que nosotros hacemos eso, Él nos ha engendrado, ¿verdad? Él nos ha hecho nacer del Espíritu, dice la Biblia. Nos ha hecho nacer de nuevo en una naturaleza espiritual. Dice en 1 de Juan 5:1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces aquí muestra la necesidad de creer, ¿no? Y es un creer, pues realmente, como dice Santiago, todos podemos decir que tenemos fe, hasta pero la fe se demuestra por los resultados de la fe, ¿no? Por las obras de la fe. Un árbol se muestra por su fruto, ¿verdad? El que ha nacido de Dios, dice, es el que cree en Jesús, y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿no? Entonces Dios ama a Cristo y también nos ama a nosotros. Dice en Juan capítulo 1, al comenzar el Evangelio, en el versículo 12, dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego habla de lo que dijimos. Versículo siguiente dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios nos ha engendrado por su voluntad al nosotros creer, ¿no? Al nosotros recibirle. Es necesario que nosotros tengamos una actitud hacia Dios, ¿no? Y le recibimos a Dios. Mis hermanos, ser hijos de Dios es una gran bendición, una gran ventaja. Tenemos vida eterna, la vida de nuestro espíritu renovado para poder tener comunión con Dios. En realidad, los hijos de Dios tienen que tener una relación con Dios. Y la relación con Dios es imposible
a no ser que sea una relación espiritual, de espíritu humano a Dios, que es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Jesús mismo dice que aún la adoración, dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, para tener podemos decir, para ser hijos debe haber una relación, ¿no? Y esa relación que ha sido comprada pues por el mismo Jesucristo. Entonces, cuando tenemos relación con Dios, tenemos una nueva naturaleza, tenemos la posibilidad de andar en victoria contra el pecado. O sea, hay muchas ventajas, muchas ventajas. Cuando hablamos de Dios como Padre, pues es un tema muy grande, ¿verdad? Yo solo espero en esta mañana mostrar algunos detalles que quizás puedan centrarnos, ¿no? en esa nuestra relación con Dios. Entonces no es suficiente decir yo soy un hijo de Dios para hacerlo, sino es necesario creer. Y ese creer que se manifiesta en la vida, ¿verdad? Cualquiera puede decir yo creo, y eso, y de verdad yo he escuchado a muchas personas decir yo creo, pero la fe de Dios es algo que sí transforma, ¿no? Es como, por decir algo, si yo creo, por decir que hoy día va a llover y estoy saliendo a la calle, si de veras creo, me voy a llevar un paraguas o me voy a poner una ropa para lluvia. Si yo salgo a la calle y digo, sí, yo creo que hoy día va a llover, pero me voy así, entonces ese es un dicho nada más. Entonces hay que diferenciar el creer con el decir creer. Entonces, como digo otra vez, hay quienes creen que una vez que se han hecho hijos de Dios, ya nunca pierden su salvación. Otros creen que bajo ciertas circunstancias la salvación se pierde, ¿no? Yo no me voy a meter en este asunto. Es un asunto que tiene dividida la cristiandad, ¿no? Desde hace siglos. Y que, bueno, al final de cuentas Dios sabrá, ¿verdad? Dios sabrá. Lo que yo deseo es que entendemos cómo actúa Dios como Padre. Tanto los unos como los otros sí creen que Dios es su Padre y en eso vamos a insistir. Entonces, hay algunas personas que dicen que el término Padre se usa solo en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo quiero decirles que no es verdad, ¿no? Es posible que, claro, quizás que no se refiere exactamente a la misma situación, o sea, a la misma tipo de padre, no sé. Pero el término se usa en el Antiguo Testamento. Dios se muestra como Padre también en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel, con David, con muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 es la primera vez que Dios se muestra como Padre de hombres. Y le dice a Israel, dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? No es Él, dice, tu Padre que te creó, dice, Él te hizo y te estableció. O sea, Dios estaba hablándole muy duro a su pueblo. Realmente Dios llamó a un pueblo de cabeza dura, a un pueblo esclavo. Imagínense, en Egipto lo sacó y bueno, la obra de Dios realmente es llamar a personas que no son, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en mi lectura de Isaías, hablaba de que yo te creé, dice Jacob, y te formé, Israel, ¿no? Jacob quiere decir engañador, Israel quiere decir príncipe con Dios. Entonces, Dios nos creó, el hombre, como hemos visto, se desvió, ¿no? En Adán, podemos decir, nuestro primer padre humano, y de ahí para adelante, ¿no? La humanidad tiene los genes de ese hombre caído, y nosotros hemos recibido eso. Pero Dios nos llama de Jacob, de engañadores, de personas
y luego nos hace, ¿no? La labor de Dios, y este es central en esta mañana, en este tema, es llevarnos a ser otra vez como Él, el devolvernos esa imagen y semejanza que debemos tener nosotros como hijos de nuestro Padre. En 2 Samuel, por ejemplo, 7, versículo 13, 14, cuando está hablando Dios a David acerca de Salomón, de su hijo, dice en el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre. ¿Se acuerdan que Salomón edificó el templo de Dios? Y dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, dice, y él me será mi hijo. Miren, aquí está diciendo que él será padre. Otra vez, Dios se nombra a sí mismo padre. Y dice, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, una cosa que también tenemos que entender es que cuando Dios es padre, Dios nos castiga porque su principal propósito es transformar nuestra vida. Entonces dice, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijos de hombres. Dice, pero el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, ¿no? Saúl fue desechado. Realmente ya dejó de ser rey, pero la descendencia de David, como ustedes saben, permaneció milenios, ¿no? Cientos de años, ¿no? Más de 1000 años. Bueno, más o menos, ¿no? Quizás desde el año como 1500 antes de Cristo hasta tiempo antes de Cristo. Bueno, permaneció muchísimos años, hasta que, vamos a ver, Dios tuvo que quitar a Israel, pero la palabra aquí de Dios, que el reino sería para siempre, habla de la descendencia, ¿no? de su hijo, que ahora era Salomón, y que después iban a ser, que al final de cuentas, según las genealogías del Nuevo Testamento, Cristo fue un descendiente de David y fue llamado rey también, ¿no? Porque le tocaba el trono real. Ok, no vamos a estar mucho así. Dice, por ejemplo, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Dios es un Dios que ama, pero es un amor verdadero, no es el amor emocional de algunas madres o padres. Amén. Ok, entonces en Jeremías, ¿no? En Malaquías, por ejemplo, en Malaquías él reclama. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y luego les dice, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, ¿no? A vosotros, dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, etc. Entonces Dios aquí dice, yo soy padre, pero como padre yo debo ser honrado por ustedes. Y en vez de eso, ustedes menosprecian mi nombre. En el Nuevo Testamento, también Dios es, bueno, en especial en el Nuevo Testamento, Dios es nombrado como Padre, ¿verdad? Él se presenta de una manera, como decimos, más profunda. Al nosotros recibirle, no solamente hemos tenido una adopción, un nombramiento de hijos, sino que ha habido una cuestión espiritual profunda en nuestro ser, donde hemos sido engendrados por Él. Dice Pedro que fuimos engendrados, Juan dice que no fuimos engendrados ni de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino fuimos engendrados de Dios. Pedro dice que nosotros hemos sido hechos participantes, ¿no? de la naturaleza divina. Dice que hemos sido engendrados con una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, etc. Hay muchas referencias. Entonces, por ejemplo, en el primer, solamente desde el
al comenzar, vamos a ver algunos versículos, los primeros versículos en el Nuevo Testamento que hablan de Dios como Padre, como nuestro Padre. Están en el Sermón del Monte. En esos 3 capítulos, del capítulo 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte, hay 16 veces en las cuales Dios es nombrado como Padre nuestro, ¿no? En todo el Nuevo Testamento Dios es nombrado Padre, por ejemplo, de Jesucristo muchísimas veces, pero aquí estoy hablando de cuando Él es nombrado Padre nuestro. Empezando inmediatamente después de las bienaventuranzas, por ejemplo, en Mateo 5:45, después vamos a ver esto, dice, no es la primera vez, pero ahí habla dice que nosotros, dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Él ahí está hablando que nosotros debemos que tener el mismo carácter de Él, ¿no? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y más adelante, 3 versículos, en el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre el que está en los cielos es perfecto, ¿no? Habla de una perfección en el sentido de ser personas que traemos las cosas como Él nos trae de gracia, ¿no? Por gracia. Dios es un Dios lleno de gracia. Y luego durante todos los evangelios habla de Jesús, de Dios como Padre. Como el Padre de Jesús y también como nuestro Padre, ¿no? Por ejemplo, al finalizar Jesús, después de haber resucitado, en Juan 20:17, Jesús le dijo a las mujeres que estaban ahí, cuando lo querían tocar, Él dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Aquí Él está hablando de Dios, de la paternidad de Dios a Él, igualmente que la paternidad de Dios hacia nosotros. En las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Estamos hablando primero de los evangelios, ahora en las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, 2 Corintios 6:18, he escogido algunos versículos nada más, para que podamos ver que sí está el término de Padre. En 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Él dice, yo seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Gálatas 4:6, otro versículo escogido, dice, por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿no? Es una de las bendiciones de ser hijos que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones. Y por medio de ese Espíritu Santo, si nosotros le damos lugar, si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu Santo, en el Espíritu, en nuestro corazón habrá un Abba Padre, ¿no? Habrá un cariño de hijo a padre. Bueno, ahora bien, una vez que hemos establecido estas verdades de que Dios se nombra como Padre desde el Antiguo al Nuevo Testamento, lo que a mí me motivó a escribir esto es ver un poco el carácter de nuestro Padre, el cual ciertamente, hermanos, es tierno y amoroso, pero también es recto, justo y estricto. Es tierno y amoroso, pero también es justo, recto y estricto. Podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿no? Su carácter, podemos decir, tierno y amoroso, ¿no? De nuestro Padre. Por ejemplo, en 2 Samuel, este lo hemos leído, ¿no? Y yo le seré a él padre y él será mi hijo, ¿no? Amén. Y ahí dice, y si hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él.
cómo la aparté de Saúl, ¿no? Cuando hizo, en el Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que quiere, como el Padre al Hijo a quien quiere, dice. Dice, entonces Él se compadece. En Oseas, ¿no? En Oseas, en el capítulo 11, encontramos algunas referencias al cuidado de Dios, como nuestro Padre en el Espíritu. Nosotros muchas veces no vemos en realidad esa ternura, ese amor. Tenemos que percibirla en nuestro espíritu, porque Él es espíritu. Aunque vemos en muchas manifestaciones su amor, en su provisión, ¿no? en cómo nos cuida, etcétera, en cómo nos revela cosas. Es muy tierno Dios, pero necesitamos tener nuestro espíritu, ser sensibles en el espíritu para poder sentir su amor. Dios nos ama todo el tiempo. Dios nos ama profundamente, intensamente todo el tiempo. Y cuando nosotros cuando nosotros vivimos habiendo alimentado el espíritu, como hemos hablado, cuando vivimos con una sensibilidad espiritual, nosotros caminamos en esta vida seguros, porque ese amor lo sentimos. Así como cuando un hijo, su mamá o su papá lo están llevando y lo están abrazando, se sienten seguros. Así es nuestra vida, cuando nosotros podemos percibir su amor. El problema siempre en la relación de los hijos con Dios desde el Antiguo Testamento es que los hijos se desvían, los hijos tienen libre albedrío, los hijos podemos allegarnos a Él, podemos caminar con Él, como dice en el Nuevo Testamento, podemos poner su yugo sobre nosotros y andar en los caminos guiados por Él, o podemos también desviarnos, alejarnos, ¿no? Por ejemplo, en Oseas, en el profeta Oseas, que fue un profeta que vivió como 730 y tantos años antes de Cristo, unos 15 años aproximadamente antes de que la parte norte de Israel fuera conquistada seriamente por los asirios, fuera conquistada y todo lo que se llama Samaria fuera llevado, ¿no?, a otros lugares y se haya traído a gente extranjera ahí. Solo quedaron dos tribus, ¿no? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y casi también conquistan Judá en ese tiempo los asirios, pero Dios no los deja, porque solo los del norte, solo aquellos que habían sido conquistados en el año 722 antes de Cristo, solo ellos realmente se rebelaron contra Dios, ¿no? Y años antes, como unos 15 años antes, vive el profeta Oseas, del cual estamos hablando, profetiza el profeta Oseas. Miren lo que dice en el capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? ¿Recuerdan cómo él lo sacó de Egipto? Lo llevó a una tierra que fluía leche y miel. Versículo 2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. No se puede entender, ¿no?, el comportamiento de los hijos tan amados y que empiecen a honrar a los ídolos, a quienes Dios les había advertido tremendamente desde los 10 mandamientos mismos que Dios le dio. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el libre albedrío del hombre le permite hacer estas cosas. Versículo 3 dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es un nombre que Dios le da especialmente a las tribus del norte, aquellas tribus que los asirios, como les digo, años después conquistarían.
dice, tomándole de los brazos, y dice, y no conoció que yo le cuidaba. Dios a veces nos cuida, y obviamente es un ser espiritual. Dios usa otras, no sé, personas, Dios usa otras cosas para todo lo que nos da. Y para cuidarnos también, incluso usa ángeles para cuidarnos. Pero cuando nosotros no tenemos la sensibilidad espiritual, no nos damos cuenta. Dice aquí también, yo los llevé de los brazos, les enseñé a andar, y ellos, dice, no conocieron que yo les cuidaba. Quizás pensaron que aquellos ídolos serían, ¿no?, los que los cuidaban. Y dice versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿No? Dios les daba, les amaba, les enseñaba, les proveía aún la comida. Amén, hermanos. Dice, no volverá a tierra de Egipto. Ellos no iban a volver allá, sino que el asirio mismo será su rey. Está hablando ahora de lo que iba a venir, de las consecuencias, ¿no?, de cómo no haber respondido a ese amor, de las consecuencias de haberse, como dice aquí, alejado de él en vez de acercarse, habían deshonrado a Dios, ¿no?, haciendo sacrificios a los ídolos de Canaán y ofreciendo sahumerios. Entonces, hermanos, Dios nos salva, nos quiere, pero es para que volvamos a Él. Pero aquí dice, no volverá a tierra de Egipto, no volverían a la esclavitud ahí, pero dice, el asirio mismo será su rey, ¿no? El rey asirio que los conquistó sería su rey, porque no se quisieron convertir. Estamos hablando del versículo 5. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Y dice el versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte? Pero, o sea, miren, así pasa muchas veces. Por eso digo, no todos le llamamos padre, pero ¿cuántos estamos comportándonos como hijos? Aquí en el versículo 8 le dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? O sea, Dios cuando envía juicio, cuando envía castigo, se duele, no quiere. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín, ¿no?, tierras destruidas? Mi corazón se conmueve, dice, dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Amén. Yo solamente, mis queridos hermanos, he querido, y podemos seguir leyendo, pero Dios era padre desde antes. Al mismo Israel, Dios lo trató como padre. En el Nuevo Testamento vemos a Dios como Padre, pues vemos el amor del Padre de una manera muy grande, ¿no? Él empieza con una súper demostración de amor. Él da su vida para poder perdonarnos y darnos todas estas bendiciones, esta nueva vida, esta relación, y luego poder que nosotros podamos conocer su amor, que nos pueda revelar hasta el futuro. Danos esta salvación tan grande. Amén. El amor de Él es grande. En Juan 15:13 dice que dice él, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida. El versículo 9 de este capítulo 15 de Juan dice, como el Padre me ha amado, dice, yo os he amado, les dice a sus discípulos, permanezcan en mi amor. Incluso Romanos 5:8 dice, me gusta este versículo, es uno de mis preferidos, dice, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó nada, Él murió, Él nos miró con fe, Él nos miró y
estuvo dispuesto a morir por nosotros. Amén. Dios nos amó, mis queridos hermanos, nos ama y siempre nos seguirá amando. Pero saben, el propósito mayor de ese amor que Él nos tiene es que seamos transformados. Ese su amor tiene un propósito, que seamos como Él, que volvamos a ser restaurados. Recuerdan cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Él quiere restaurar en nosotros esa imagen y semejanza con la que fue creado Adán, nuestro Padre. Amén. Desde las primeras veces que se nombra a Dios como Padre en el Nuevo Testamento. Empezando, como les dije, en este sermón del monte, Mateo 5. Ahí, hermanos, se muestra esa intención. La intención de que a través de su amor y por todo lo que Él hizo por nosotros y está haciendo en nosotros en este tiempo, nosotros seamos transformados y se restablezca la imagen y semejanza de Él con la que fuimos creados. En Mateo 5:16, ahí sí está la primera mención de Dios como nuestro Padre en el Nuevo Testamento. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Aquí dice que nosotros, versículos antes dice, ustedes son la luz del mundo, los hijos. ¿Amén? Hermanos, esa es esa es nuestra identidad. Antes, ustedes harán esto, harán el otro, pero aquí dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto es lo que nos define, según el vocabulario de Cristo. ¿Qué soy? Luz y sal. Y dice, nuestra luz debe alumbrar a los hombres, porque Dios no solamente nos ama a nosotros, ama a todos los hombres. Debe alumbrarles para que vean vuestras buenas obras y ellos glorifiquen, o sea, ellos vean la grandeza de Dios y puedan acercarse a Él. Amén. Él siempre quiso hacer buenas obras. Desde Jesucristo, recuerden, con Jesucristo Él hizo todas las buenas obras. En Juan 5:19 dice, Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo. Igualmente. El Padre le mostraba al Hijo todos los bienes, ¿no? Cómo Él estuvo haciendo bienes, sanando, liberando, haciendo milagros y hablando el Evangelio, que son las palabras que nos ayudarán a ser transformados. El Evangelio del Rey. Amén. Dice el versículo siguiente, porque el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Cuando Dios le ama a alguien, o sea, Dios nos ha creado a todos nosotros para que, especialmente en alguna área, primero todos en su carácter le representemos. Pero especialmente en algunas áreas nosotros seamos su instrumento. Por ejemplo, creo yo, a mí me llamó para predicar el Evangelio. Y creo que algunas veces cuando predico, espero que sean muchísimas más, Él esté hablándoles, Él esté manifestándose. Amén. La segunda mención en el Nuevo Testamento, como se va el tiempo, está en Mateo 5:45. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos un carácter como el de Él. Dice en el versículo anterior, donde se lee específicamente la palabra Padre, en el versículo anterior dice, pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él habla de tener una actitud. Por eso dice, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. En realidad no es teniendo esa actitud que somos hijos, pero es teniendo esa actitud que demostramos que somos hijos. Porque somos hijos por la fe, pero luego esa fe debe producir en nosotros una transformación. Nosotros como hijos debemos responder al amor de Dios y dejarnos transformar. Amén. Por eso dice el versículo 44, el anterior a este versículo 45, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesucristo, hermano, dice que nosotros debemos parecernos a nuestro Padre y tenemos que tener esas actitudes. Amén. Él mismo, eso fue lo que hizo. Dice en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Miren, en este Juan 8, Él como Dios, como Padre, Él espera, mis queridos hermanos, una actitud. Él sabe que los hijos tienen que parecerse a su Padre. Y a los judíos, que como hemos visto en el Nuevo Testamento, ellos lo hicieron crucificar. Él les habló seriamente. Él les dijo, por ejemplo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí Él está diciendo, yo tengo mi Padre, pero ustedes tienen otro Padre. Dice versículo 39, veamos este diálogo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Recuerdan, antes dice que nosotros para ser hijos de Dios tenemos que hacer las obras de Dios. Y ellos dicen, Jesús está hablando, ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. No, lo que han oído cerca de vuestro Padre. Ellos estaban más cerca de su Padre, que después ahorita vamos a ver quién es. Pero ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham no mató. Abraham no estaba haciendo lo que ellos. Y luego les dice claramente, el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. A ver, ¿cómo Jesús considera a los que tienen a Dios por Padre? Jesús entonces, versículo 42, estamos Juan 8, 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es una de las características de nosotros, sus hijos. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego, ahora sí les dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Miren, aquí está hablando algo muy importante, algo que realmente nosotros necesitamos entender. Quizás es solo un aspecto, pero quizás es el aspecto más importante de la paternidad de Dios.
Dios quiere que tengamos las mismas actitudes, las mismas características de Él. Él es un Dios que da de gracia. Él es un Dios que no ha dado. El sol no lo hace salir a la gente porque se merece, sino Él lo hace. Él ama a los enemigos no porque lo merecen, si más bien se han ido en su contra, sino porque Él es amor. Y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y saben, la tercera mención del Padre en el Nuevo Testamento está en Mateo 5:48, el último versículo. Y aquí está muy clarito. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Perfectos en qué sentido? Impecables no lo somos. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. La palabra perfecto es la palabra teleios, maduros. La palabra maduros quiere decir llegados a su máximo desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el hombre llega a los 25 años al máximo desarrollo de todo su cuerpo. Ese, podríamos decir, en el sentido biológico, es un teleios, es un perfecto. Aquí Él está hablando de una perfección de carácter, una perfección moral, de amar, de perdonar. Amén. Él está hablando de que nosotros nos debemos parecer. Y eso, mis hermanos, es el propósito grande y principal de Dios. Y de hecho, mis hermanos, si nosotros no damos como Él, si nosotros no otorgamos lo mismo que hemos recibido, la gracia que Él nos dio, nosotros tampoco recibiremos su gracia. Miren, aquí en otra de las menciones de Dios como Padre, ya en el capítulo 6, 14, dice, de Mateo, en pleno sermón del monte, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Él es nuestro Padre, nos ama, no nos dejará, pero no nos perdonará si nosotros no aprendemos a perdonar. Amén. Una vez Él hace algo con nosotros y nos da de gracia todo lo que nos da, nosotros tenemos que responder con la misma gracia. Usted lea todo el Nuevo Testamento. De hecho, miren, en el capítulo 7, ya en los últimos, podemos decir, en el último capítulo, en el tercer capítulo del Sermón del Monte, los últimos versículos de él, dice en el capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Él quiere llevarnos a la obediencia para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. El reino de Dios es un reino donde Él es el rey y nosotros somos sus súbditos, donde Él nos restaura la misma autoridad que le dio a Adán sobre toda la creación. Él quiere que entremos en su reino y que nosotros podamos obrar las cosas buenas, traer el orden de Dios, traer el amor de Dios, el poder de Dios a esta creación. Pero Él desea que seamos obedientes, porque el que no es obediente no entrará al reino de Dios. Amén. No entrará en el reino de los cielos. Hermanos, quiere llevarnos a la obediencia. Él nos hizo, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, 6, un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Padre. Amén. Él quiere que nosotros seamos parecidos a Él. El apóstol Pedro dice, versículo 2:9, en su primera carta, vosotros sois, dice, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que ser para anunciar, para que nuestro anuncio sea verdadero, para que no sea una hipocresía. Dios quiere que anunciemos. Entonces nos ha hecho linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa.
Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el deseo grande de Dios como Padre. Y cuando nosotros estamos en esta mentalidad, por eso esa es la prédica de esta mañana. ¿Sabe? Dios nos ama y nos llama a vivir una vida diferente. Ese es su principal propósito. Habiéndonos dado todo lo que necesitamos para ir siendo transformados, ¿no? Paso a paso, de gloria en gloria. La transformación de nuestras vidas está como número 1 en la agenda de Dios. Amén. Él nos ama tanto, pero su amor no es como el amor, ¿no? Como muchos padres, que lo que quieren simplemente es que sus hijos se sientan bien, ¿no? Que por encima de todo tengan todo lo necesario humanamente hablando. Y si ellos hacen cualquier maldad, hasta crímenes, ellos usan toda su influencia y todo su poder para librar a sus hijos de las consecuencias de sus actos, que a veces llegan a ser, como les digo, delincuenciales. A ellos no les importa si están criando un delincuente, pero Dios, hermanos, está criando santos. Dios está criando personas parecidas a Él. No se me confunda. Puede que algunos no crean. A mí no me interesa que me crean a mí. A mí me interesa que ustedes sepan lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque esa palabra es la verdad. Y un día, cuando los que no creen se enfrenten cara a cara con Dios, pueda Dios decirle, mira, yo no te voy a juzgar con tu idea que tienes de mí. Yo te voy a juzgar como yo soy. Amén. Y nosotros, mis hermanos, en esta tierra no equivoquemos el camino. El amor de Dios no es ese tipo de amor, hermano. El amor de Dios es un amor real. Él no nos consiente, ¿no? Así para que nosotros lleguemos a ser gente mala, caprichosa. Hermanos, Él incluso sacrifica nuestro bienestar si es necesario para llevarnos a la madurez en su Hijo. Él, hermanos, es también un modelo de padre. Y hoy en día muchos padres lo único que quieren es que sus hijos se puedan defender en la vida, puedan tener la posibilidad de ganar plata. Eso es lo principal para muchos. Pero no es así Dios. Dios, eso no es lo principal. Recuerden a Jesucristo. Dios, hermanos, prefirió enviar a su Hijo unigénito a una experiencia de muerte, con tal de que su propio Hijo cumpla el propósito, cumpla para lo que vino. En vez de cuando Él estaba ya por ir a la cruz y que Él estaba orando, Él no envió 12 legiones de ángeles, como podía haber enviado para librarlo del castigo, de la muerte de la cruz. Él envió un ángel para fortalecerlo. Amados hermanos, Dios es nuestro Padre y su propósito principal es nuestra transformación. En Hebreos capítulo 12, después de presentar a los héroes de la fe, dice esto acerca de Dios. Fue Hebreos 12:5, ya voy a terminar. Dice, y habéis olvidado ya la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, dice, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Su amor es real, no es un amor emocional, es un amor real. Al que ama disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice incluso el versículo siguiente, 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Si no te disciplina, ahí es donde más bien tú podrías sentirte que no eres su hijo. Amén. Hermanos amados, mientras estemos con la mirada puesta en el blanco, lo mismo que nuestro Padre, la transformación, y nosotros nos estemos preocupando en lo mismo que Él se preocupa de ser transformados, hermanos, Él nos llevará amorosamente a un crecimiento de gloria en gloria, a ser como Él, a restaurar la imagen de Dios con la cual Adán fue creado. Pero si nuestros propósitos en la vida son diferentes, no concuerdan con esto, no estamos mirando hacia el objetivo, estamos mirando hacia otro lado. La Biblia le llama amartía. ¿Sabe qué quiere decir? La palabra pecado quiere decir errar en el blanco. Nosotros tenemos otros objetivos. Hermanos, nosotros estamos pecando, si se puede decir el nombre. En realidad, no estamos en el mismo blanco que Dios, no estamos en la misma dirección que Dios nos quiere llevar, y vamos a ver a Dios no ayudándonos a ir en la dirección que queremos, más bien lo vamos a ver opuesto, queriendo llevarnos en su propia dirección. Amén. No entenderemos a Dios, no entenderemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Parecerá que Dios se opone más que ayudarnos. Iremos como en contrarruta con nuestro Padre. Amén. Espero que lo que Dios haya querido hablarnos haya quedado bien claro en nuestro corazón. Hemos hablado de algunos aspectos nomás de Dios como Padre. Que Dios me los bendiga, reciban un abrazo y bueno, que tengan un precioso día y que renueven en sus corazones la decisión de ser transformados por Dios hasta la imagen de su Hijo. Dios es el que hará la obra, pero Él requiere de nuestra cooperación. Y cuando lo que Dios quiere es lo más importante para nuestras vidas, entonces veremos todo el camino allanado, la fuerza de Dios caminando en la misma dirección. Por eso se nos aplicará la palabra en Mateo capítulo 13 que dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo les haré descansar, dice. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. ¿Qué es tomar su yugo? El yugo nos pone en una misma dirección. Vayamos en la misma dirección con Él. Porque ¿sabe qué? ¿Quiénes son los trabajados y cargados? Son los que quieren a Dios, que Dios les ayude a ir en otra dirección, diferente a la que Dios quiere. Y Dios no va a hacer eso. Y están trabajados y cargados porque están luchando con sus fuerzas contra las fuerzas de Dios. Esto es un imposible. Siempre estarán trabajados, cargados. Pero caminemos en la misma ruta. Tengamos la visión de Dios. Pongámonos nuestro yugo con Él. Y sigámosle en la ruta que Él quiere ir. Y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Dice, porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Gracias, amados. Un abrazo. Que Dios me los bendiga.